y estudiar estos fenómenos, ¿sí? La lucha de clases y los modos de producción. Así que, ¿cómo vamos a interpretar a la sociedad? A través de esos puntos. Sin embargo, antes de llegar a lo mero bueno, primero vamos a entender y a meternos en la cabeza de Carlos Marx para saber qué pensaba él de la sociedad, cómo es que él concebía la sociedad, cómo él veía a la sociedad. Así que comencemos por esto, entender su pensamiento. El pensamiento de Carlos Marx decía que la sociedad va a existir gracias a una estructura, ¿sí? Es decir, que para que exista una sociedad como nosotros lo conocemos, la ciudad de León, un pueblito de 1000 habitantes o una ciudad de millones, ¿sí? Debe de primero fundarse o basarse en una estructura. Aquí dibujé un moro que representa que la sociedad se basa en una estructura. ¿Y qué es la estructura para Carlos Marx? La estructura de Carlos Marx consiste en si hay recursos naturales, si hay trabajo, ¿sí? Y si hay recursos naturales y si hay trabajo, entonces puede existir una sociedad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que 20 familias, ¿sí? 20 familias nómadas están buscando la tierra prometida, ¿sí? Y están peregrinando y buscando en el bosque, en selvas, en diferentes tierras, buscando el lugar ideal para establecer y fundar su pequeño pueblo, su pequeña ciudad. Así que ellos, ¿sí?, van a estar moviéndose hasta encontrar una tierra donde haya que comer. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia, ¿sí? Antes de que existieran las sociedades, antes de que existieran las civilizaciones a las culturas, llamémosle griegos, llamémosle mesoamericanos, los olmecas, los teotihuacanos, todos ellos, ¿sí? Antes de llegar a el establecimiento de civilizaciones, pues los humanos eran nómadas. ¿Qué hacían? Pues iban de un lugar a otro buscando dónde había para comer. Muchos de esos nómadas pues se movían en base a las manadas de animales, y a donde se moviese la manada de animales, ellos también se movían. ¿Por qué? Porque era su sustento. Era donde se tenían que mover, a donde hubiese animales para poder cazarlos y tener algo que comer. Igual también se movían para ver si había frutas, donde podían cosechar algo que se pudiesen llevar a la boca. Así que entonces, antes de llegar a la sociedad como la conocemos hoy, las civilizaciones, las culturas, ¿sí?, tanto de la antigüedad como las actuales, ¿sí?, primero tuvo que encontrarse una tierra fértil y descubrirse la agricultura, es decir, el trabajo. Esto significa entonces que en palabras de Carlos Marx, para que existiese una sociedad, una civilización, una ciudad, primero deben de tener una estructura, es decir, recursos, alimentos, agua, madera, lo que ustedes quieran, ¿sí?, para que puedan comer, para que puedan construir sus casas, para que puedan confeccionar vestidos, ¿sí?, y cubrirse, protegerse del frío, del clima, ¿sí? Y también debe de existir trabajo. Entonces, si existen en ese lugar, si esa sociedad tiene entonces recursos naturales, agua, árboles, ¿sí?, y hay personas que puedan trabajar, fuerza de trabajo, entonces ese trabajo va a aprovechar los recursos que tiene a su alcance y va a obtener entonces los elementos necesarios para que la sociedad se establezca. Hablemos entonces de que si hay recursos naturales y hay trabajo, hay fuerza, entonces esa fuerza puede ocupar esos recursos naturales, puede aprovechar esos recursos naturales y convertirlos en alimento, en vestimenta, en casas, en refugios para protegerse de todo. Dice Carlos Marx entonces, si no hay estructura, es decir, si no hay recursos y no hay trabajo, fuerza de trabajo del hombre, no habrá sociedad. Pero si lo hay, entonces ya se puede construir la sociedad. Si hay trabajo, si hay recursos, entonces hay comida y hay sustento
y hay casas. Ya se puede el hombre establecer y protegerse de las inclemencias del tiempo, de sus enemigos, comer. Satisfecho eso, o en otras palabras, obtenido eso, teniendo eso, ¿sí? Entonces ya existe la sociedad. Ya se asienta la sociedad, se crea una civilización. Y ahora, dice Carlos Marx, la segunda etapa de la sociedad o de la evolución de una sociedad, ya que tiene la estructura, ¿sí? Ya que fundó su ciudad, entonces ahora viene que esa sociedad no solamente quiere supervivir, no solamente quiere sobrevivir, es decir, no solamente quiere tener que comer, no solamente quiere protección, no solamente quiere seguridad, no, quiere algo más, quiere vivir bien, quiere tener un mejor sistema de seguridad, quiere tener mejores cosas que comer, quiere tener una administración mejor, quiere tener una ciudad mucho más grande, monumentos, quiere tener, quiere alabar a sus dioses como se merecen, construyendo iglesias gigantescas. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita entonces una superestructura. ¿Y qué es la superestructura? La superestructura, en palabras de Carlos Marx, nos dice que una vez que la sociedad ya tiene que comer, ya tiene protección, tiene recursos y fuerza de trabajo y ya fundó su sociedad, ahora entonces esa sociedad va a querer algo más. Es decir, no solamente sobrevivir. Si nada más quieres la sociedad sobrevivir y nada más, pues entonces le basta con la estructura, con recursos naturales y trabajo para alimentarse y sobrevivir. Pero cuando la sociedad evoluciona, ¿sí? Poco a poco, esa sociedad quiere más. Quiere educación, quiere religión, quiere administración, quiere más cosas, ser más fuertes. Entonces, para llegar a eso, entonces debe de construir ahora una superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura es, por ejemplo, cuando ya la sociedad empieza a crear organismos, ¿sí? Organismos que van a hacer que esta sociedad no simplemente sobreviva, sino que viva y viva bien. ¿Cómo qué organismos se van a crear? ¿Cómo qué instituciones? Como leyes, como religión, como escuelas, educación, como empresas, como mercados, como infinidad de instituciones que van a hacer que esa sociedad y todos sus integrantes de esa sociedad vivan bien, se eduquen para trabajar mejor o para encontrar soluciones más rápido a problemas cotidianos, van a encontrar un sistema legal, un gobierno que va a administrar su sociedad y para que todos puedan vivir en armonía y en paz. Y también van a crear inclusive religiones para tranquilizar el espíritu, darle fe, darle confort a la gente y que se sienta tranquila. Todas esas instituciones, ¿sí?, que el ser humano o la sociedad van a crear, lo van a crear con el objetivo de vivir y vivir bien. Así que en palabras de Carlos Marx, la estructura nos da la supervivencia, es decir, sobrevivir. Con la estructura simplemente se sobrevive, sobrevivir. ¿Por qué? Porque es cuando la sociedad tiene los recursos indispensables y la fuerza de trabajo para sobrevivir, alimentarse y protegerse, nada más. Pero una vez que ya la sociedad ya tiene todo esto satisfecho, ¿sí?, ya se estableció bien, entonces la sociedad va a evolucionar posteriormente a una superestructura. ¿Qué es la superestructura? La creación de organismos e instituciones que le van a ayudar a la sociedad a vivir, pero no solamente a sobrevivir, a vivir bien. Eso es la superestructura.